El Señor os bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos este día, Día del Señor, a la enseñanza de este día. Vamos a continuar, hermanos, con nuestros estudios de Salmo 91. Así que todos tengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo 91. Este será la cuarta parte y la última parte, esperemos así, que sea así. Esperamos que todos los hermanos que están escuchando esta enseñanza, que están escuchando estos estudios, estén bien, se encuentren bien, junto con sus familias. Son nuestras oraciones, parte de los pastores. Estamos constantemente orando por todos y cada uno de ustedes. Estamos orando por todos aquellos que están afligidos, están enfermos, están en los hospitales, y sobre todo estamos orando para que el Señor detenga, pare, ¿verdad? Consuma esta pandemia que está haciendo tanto daño a todo el mundo. Muy bien, si ya tienen ustedes el Salmo 91, vamos a proceder a leer los versículos que nos quedan. Son los últimos 3 versículos, 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerla en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro pidiéndole a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, y a su Santo Espíritu aquí presente en medio de nosotros, que nos ayude a escudriñar su palabra. Le damos gracias por ella, le damos gracias porque tenemos el privilegio de poder leerla, de poder escudriñarla, de poder estudiarla. Tenemos el privilegio de tenerla en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor porque nos habla a través de ella, nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye y nos guía a toda verdad. Le damos gracias al Espíritu Santo y pedimos que sea Él el que hable a nuestros corazones y que ministre a nuestras vidas. Usa mi boca, usa mi lengua, y que sea el Santo Espíritu de Dios el que venga a enseñarnos la escritura de este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y le damos las gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, versículo 14, 15 y 16 dice la palabra del Señor así: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hermanos, en esta sociedad en que vivimos, no solamente en este país, sino prácticamente en todo el mundo ya, la gente vive protegiéndose constantemente, y no es para menos. Las circunstancias del mundo en que vivimos, el mundo hostil que vivimos, ¿verdad? Necesitamos protegernos. Un ejemplo, en este país se nos exige que tengamos aseguranzas para manejar, aseguranzas de coche, tengamos aseguremos nuestras casas, aseguremos nuestras vidas. Entonces todo prácticamente es protegernos y asegurarnos, y como repito, vivimos en constante desconfianza de todo lo que se nos rodea, de todos los que nos rodean, y ese es por naturaleza el hombre. Tenemos que cuidar, tenemos que protegernos, tenemos que aseguramos nuestros hogares, ponemos alarmas a los coches, a nuestros hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la protección que se vive en este país, y por supuesto para evitar demandas y cuestiones legales que pueden venir a la postre de todo esto. Pero la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña que nosotros debemos de protegernos, porque también
no solamente el medio físico, no solamente protegernos de gente o de las circunstancias de este mundo, sino protegernos del mundo espiritual, protegernos del mundo espiritual. Y ahí que la palabra de Dios, precisamente en el libro de Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo nos lleva y nos guía a cómo debemos cada uno de nosotros creyentes a guardar, a cuidarnos, protegernos, ¿verdad? A través de la armadura espiritual, ¿verdad? De la armadura espiritual que debemos de cubrir, tener todos los días de nuestra vida y como creyente, caminando como creyente. Muy bien. Y de ahí se abarca toda la palabra de Dios. La palabra de Dios también, no solamente en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, sino en varias otras cartas del apóstol Pablo, sino y también en los evangelios y Apocalipsis, en fin, en toda la Biblia prácticamente se nos enseña que debemos de tener cuidado. El apóstol Pedro también, que debemos de tener cuidado. Tenemos un enemigo que tenemos que estar que está constantemente al acecho y que tenemos que estar en alerta, en guardia, ¿verdad? En vigilia, constantemente. Bueno, tenemos que estar protegidos, por supuesto, y de esto habla el Salmo 91. El Salmo 91 que empezamos a hablar hace algunas semanas y que, como habíamos dicho desde la primera enseñanza, muchos se interpretan erróneamente este salmo. No me estoy refiriendo tanto a predicadores, sino a hermanos que escuchan o leen este salmo, lo interpretan y están confundidos tal vez por la manera que se les fue enseñado, tal vez por la manera en que ellos creen que es el salmo y como debe ser. El Salmo 91 es un salmo muy bonito, salmo de protección, salmo de promesas, como ya hemos visto algunas promesas del versículo 1 al 4 y ahorita vamos a ver las últimas 3 versículos que también hablan de 6 promesas que el Señor nos da. Es un salmo lleno de promesas, como lo es toda la Biblia. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para los creyentes. Pero, repito, y voy a estar repitiendo esto durante todo el estudio, como lo he repetido durante las semanas anteriores. Todas las promesas y todo lo que el Señor nos da, como dice el libro de Efesios, Pablo en el libro de Efesios, somos bendecidos en lugares celestiales con riquezas espirituales, ¿verdad? Todo eso no viene solamente porque sí, todo viene con una condición, hermanos, con condiciones, hermanos. La salvación es dada por gracia, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios para toda la humanidad, pero nosotros la tenemos que tomar por fe. Ese es un regalo, la tomamos por fe y viene la salvación. Pero las promesas y todo lo que viene es con condición. Bueno, ya vimos algunas, como dije, ya vimos algunas promesas, versículos del 1 al 4. Tal vez más adelante repetiremos para recordarlos. Y estos últimos 3 versículos, 14, 15 y 16, como dije, hablan de 6 promesas que Dios nos da. Como dije, el problema que vivimos la iglesia hoy en día es la desconfianza. La desconfianza entre los seres humanos, entre la gente. La desconfianza que permitimos que entre a nuestros corazones, ¿verdad? Inclusive en la iglesia. En la iglesia se encuentra con dificultad. Podemos confiar en alguien. Es difícil. Y por ende, también cuando llegamos a la palabra de Dios, nos topamos con eso, con esas barreras, con esas dificultades de poder aceptar, creer todo lo que se nos dice en la palabra de Dios. Algunas cosas las aceptamos, a otras cosas las ponemos en tela de juicio, ¿no? Cuestionamos todo lo cuestionamos, ¿no? Y siempre está en nuestra mente esa vocecita que nos dice, esto no puede ser real, no puede ser lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, esto no puede ser. Pero en fin, si encontramos difícil, si se nos hace difícil, hermanos, si nos hace difícil confiar, tener esa confianza en los corazones entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Es mucho más difícil, sería mucho más difícil cuando
tenemos que confiar en Dios, en lo que nos dice, en lo que nos exhorta, en lo que cuando nos habla, su palabra. En ocasiones, ¿verdad? Sucede así. Pues no podemos escuchar la voz audible de Dios. Repito, entre hermanos, entre los semejantes, dudamos, no confiamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que les hablan por teléfono y empiezan a hablar y la otra persona no saben quién es y empiezan a preguntarles cosas y ustedes inmediatamente entran de confianza? ¿Quién es? Tal vez es alguien que quiera robar mi identidad, que quiera robarme, en fin, él entra de desconfianza inmediatamente. Y estamos escuchando, es una voz audible que está del otro lado del teléfono, del celular, auricular. Pero imagínense cuando se trata de Dios, que no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos escucharlo con voz audible. Mucho más, ¿verdad? Entraría la desconfianza, pues solamente tenemos la palabra de Dios aquí. El riesgo es mucho mayor o es aún mayor cuando se nos pide que no solo confiemos en Dios, ¿verdad? En nuestros temas de finanzas, en acuerdos de negocios, en el hogar, en la familia, ¿verdad? Cosas de decisiones que tenemos que tomar. Pero es mucho más difícil, ¿verdad? Es difícil, aquel que no podemos escuchar, arriesgar, que no podemos escuchar, que no podemos ver, arriesgar todo nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios me dice esto que tienes que hacer. ¿Cómo voy a arriesgar todo mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer todo? Porque la palabra de Dios dice esto. Es esa vocecita que está inquietante, de duda, de incertidumbre, que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Sobre la palabra. Es difícil. Y la pregunta sería, como lo estamos haciendo estas últimas semanas, ¿acaso Dios cumple sus promesas? Todo lo que dice aquí, todo lo que dice en su palabra, ¿lo cumple? ¿Es Dios un Dios que cumple con sus palabras? Bueno, todos podemos decir amén, 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 amén a eso. Dios cumple con su palabra. Es Dios, preguntamos también, es Dios en quien nosotros podemos confiar todo en nuestra vida. ¿O acaso corremos el riesgo, el peligro, ¿verdad? De que cuando dudamos de esa manera o preguntamos de esa manera, estamos cuestionando a Dios y estamos ofendiendo, por supuesto, a Dios. Ese es el riesgo también que corremos, ¿verdad? Cuando estamos cuestionando su palabra, cuando estamos dudando, hay incertidumbre, hay esa cosquilla, se corre ese riesgo de cuestionar a Dios y a su palabra. Lo mismo que hizo Satanás, que Satanás lo hizo con Eva. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis, en el jardín del Edén? Cuestionando la palabra de Dios, cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con esa frase el enemigo le está metiendo la duda a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Entonces como que Eva le entra la duda, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? Que no, la duda entra, ¿verdad? Esa es la voz del enemigo que viene a traernos cuando nosotros escuchamos muchas de las promesas de Dios. Con que Dios te ha prometido esto, ¿en verdad podrá hacerlo? ¿En verdad lo hará? Entonces, desde la semana pasada estamos con preguntas sobre preguntas y preguntas. ¿Es verdad todo lo que nos promete Dios? Sus promesas aquí en el Salmo 91, las promesas que ya leímos, promesas en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Es verdad? ¿Son todas? ¿O son para mí? ¿O son para algunos selectos? ¿O son para para quién? Vimos también la semana pasada cómo Satanás tentó al Señor Jesucristo en el desierto, ahí en Mateo 4, capítulo 4. Y cómo hizo exactamente lo mismo. Diluyó la palabra de Dios. Es decir, mete palabra de Dios y mete mentira, la diluye. Dejó parte de la palabra fuera de este salmo en la tentación del desierto. Precisamente usó el enemigo el Salmo 91, ya lo vimos la semana pasada. Dejó parte de la palabra fuera de ese salmo y estos versículos con el fin de confundir, ¿verdad? Tratar de confundir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tomar lo que el diablo decía como la verdadera palabra. Es decir, para el diablo que quería al Señor Jesucristo hacerle creer que era la verdadera palabra de Dios lo que le estaba dando,
lo que estaba haciendo, estaba diluyendo mitad mentira y mitad palabra de Dios, ¿verdad? Con el fin de que Jesucristo cayera en la trampa del diablo y aceptara todas las propuestas que le estaba haciendo el diablo. Definitivamente que eso no iba a pasar. El Señor no iba a caer en las redes, en las artimañas, las maquinaciones y las mentiras del diablo. El diablo es mentiroso, dice el Señor Jesucristo, y es mentiroso desde el principio. Pero así como lo intentó con el Señor Jesucristo en el desierto, ¿verdad? Así lo intenta hoy en día con cada uno de nosotros. Nos va a dar parte de la Escritura, nos va a dar la parte que más nos gusta, tal vez, nos va a dar la parte que más nos agrada, ¿verdad? Y el diablo tratará cuando los problemas vengan de preguntarnos y hacernos ver, ¿verdad? Pensar, dudar y meternos esa vocecita, esa voz del enemigo dentro de nuestras cabezas, nuestros corazones, con que Dios te ha prometido eso, con que Dios te ha prometido el otro. ¿No? La pregunta es si Dios realmente va a venir en nuestra ayuda. Otra pregunta. Cuando vengan esos problemas, esas aflicciones, esa desesperación, enfermedad, problemas en el hogar, en la familia, en matrimonio, etc., preguntamos, ¿Dios realmente va a venir en mi ayuda? ¿Dios realmente va a presentarse? Si Dios va a estar con nosotros en el fuego, como dice su palabra. Si Dios va a estar con nosotros cuando pasemos las aguas, como decíamos la escritura de la semana pasada, cuando caminemos por el valle de sombra, como dice el salmista. Dios va a estar ahí con nosotros. El diablo vendrá y nos hará preguntas diluidas, metiendo mitad palabra y mitad mentira. ¿No? Entonces, si Dios está con nosotros, si su callado y su vara nos confortará, y todas esas preguntas que nosotros escuchamos, leemos en las Escrituras, escuchamos estudios de predicaciones y nos preguntamos, ¿es realmente el Señor va a estar ahí? Sí, el Señor va a estar. Así que la pregunta de hoy va a ser otra. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos convencidos, absolutamente convencidos en la autoridad de la palabra de Dios? Esa es otra pregunta que vamos a hacernos el día de hoy. ¿Estamos completamente convencidos en la autoridad de la palabra de Dios? Absolutamente. No mitad. No, como dije, vamos a aceptar la mitad parte, vamos a aceptar lo que me gusta, lo que no me gusta, esto que me reprende, esto que me habla duro, esto que no lo voy a aceptar, esto no es para mí, es para mi hermano. Vamos a aceptar completa y absolutamente toda la palabra y la aceptamos como la autoridad, absoluta autoridad de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Estamos convencidos que las Escrituras son medicina, ¿verdad?, para nosotros y que es suficiente para todos y cada una de nuestras necesidades. Ahora, todas esas preguntas, depende de cada uno de nosotros cómo las vamos a responder. ¿Cómo las respondemos? ¿Estamos completamente seguros que es afirmativo todas esas preguntas que acabo de hacer? ¿O somos selectivos? Escogemos solo lo que nos gusta, solo lo que nos conviene de la Escritura, solo lo que nos dice, lo que nos da cosquillas en el oído. Predicador, hermano, hábleme aquí de acuerdo a lo que me gusta el oído. No me hable cosas duras, no me hable cosas que me reprenda el Señor, no me hable cosas que soy un pecador. Bien. El Espíritu Santo nos da 6 promesas, como dije en los versículos 14 al 16, los últimos 3 versículos del Salmo 91, y nos promete su protección, ¿verdad? Aquí está. Pero vienen con condición, hermano. Repito, bien, y condición, y solamente, únicamente sí, el condicional sí, ¿verdad? Hacemos al Altísimo, ¿verdad? Por nuestra habitación, como leíamos el versículo 1, si hacemos al Altísimo por nuestra habitación, habitamos bajo el abrigo del Altísimo, si ponemos nuestra fe en Él, toda nuestra fe está en Él, nuestra confianza está en Él. Si hacemos de Dios nuestro refugio, moramos bajo su sombra, si ponemos nuestra fe en su palabra y creemos en su palabra como la absoluta autoridad, Él nos protegerá. Entonces sí, tomamos esas promesas. Él nos protegerá porque Él es Dios de su palabra. Él es Dios de su palabra porque Él honra, hermanos, Él honra sus promesas de protección. Dios siempre cumple con sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de pactos, hermanos. Lo vemos desde principios de la creación. Dios de pactos. Dios que constantemente quiere hacer pacto con el hombre, que quiere hacer relación, que quiere venir
a entablar una intimidad con el hombre. Dios es Dios de pactos, Él es fiel y verdadero. No es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora pregunto esto, otra pregunta. ¿Creen que Dios siempre llega a tiempo a nuestras necesidades, en nuestras aflicciones? ¿Creen que Dios siempre llega a tiempo? ¿Creemos que estas 6 promesas, en estas 6 promesas de estos 3 versículos que vamos a leer, las creemos? Bueno, fue Martín Lutero, el reformista, quien dijo: qué rebelión más grande, dice, qué rebelión más grande, qué impiedad tan grande, o qué insulto tan grande puede haber, ¿verdad?, que en aquel que no cree en las promesas de Dios, ¿verdad? En aquel que no cree en las promesas. Por supuesto, estamos insultando, ofendiendo, agrediendo, ¿verdad?, la credibilidad de Dios Todopoderoso, dudando. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Veamos estas promesas que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. Versículo 14 dice el Señor: yo lo libraré. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo lo libraré. Entonces, dice el Señor, yo lo libraré. ¿Por qué? La condición dice porque yo he puesto su voluntad. Yo he puesto mi voluntad. En mí ha puesto su voluntad, perdón. Entonces, ha puesto su voluntad en mí. ¿Saben lo que esto significa? Vamos a explicarlo rápidamente. Significa que la soberana intervención de Dios está en nuestras vidas, va a estar en nuestras vidas constantemente. Es decir, Dios va a estar interviniendo todo momento en nuestras vidas. Imagínense esto: Dios viene a nuestras vidas e interviene en las cosas que estamos, ¿verdad?, que estamos pasando, viviendo, en todo lo que estamos día tras día viviendo. Él está interviniendo en todas esas cosas, en decisiones, problemas, en las buenas y en las malas. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Bueno, amén. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué lo creemos y por qué lo aceptamos? ¿No? Bueno, ahí lo dice, porque Dios lo ha dicho, ¿verdad? Pero repito, hay una condición aquí. La condición ahí está misma en el versículo. La condición dice, y la condición es que hemos puesto nuestra voluntad en Él. Es decir, nuestra voluntad está en Él. Nos hemos sometido a su voluntad. Santiago nos dice en el libro de Santiago 4, capítulo 4, versículo 7, someted, que nos tenemos que someter, obedecer, ¿verdad? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Esa es la condición, someternos. Y eso es lo que dice ahí. Nos hemos sometido a su voluntad, lo que dice el versículo 14. Por cuanto me ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. No es carta blanca, hermanos. Nada, no es carta blanca todo lo que es promesas y todo lo que está hablando aquí en la Escritura. No es carta blanca, no es un cheque en blanco que nos dice el Señor, o como dicen en inglés, no hay cosa como un free lunch. No hay tal cosa como free lunch. Para todo creyente, todo hijo de Dios, cuando se enfrenta a problemas, a enfermedades, cuando se enfrenta a las aflicciones, cuando se enfrenta a divorcios, problemas del hogar, trabajo, familia, hijos, no hay garantías. No hay garantías que estarán bien, ¿verdad? No hay garantías. El Señor dice que solo para aquellos que se han sometido a Él y que han puesto su voluntad en Dios. Repito, hermanos, este salmo se presta a muchas confusiones. Lo leemos de carrerita, vemos sus promesas y decimos automáticamente todo es para mí. Pero nos brincamos las condiciones, no las leemos las condiciones, no las aplicamos. No entendemos las aplicaciones, simplemente tomamos las promesas y cuando vienen los problemas, las aplicaciones y todas esas cosas y no viene el rescate, ahí viene la desesperación, viene la deserción, viene, en fin, tantas cosas en el creyente. Pero nosotros tenemos que leer la Escritura, hermanos. Claro, siempre tenemos que leer a la luz de la sabiduría del Espíritu Santo, siempre guiando, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos lleve a toda Él, que nos lleva a toda verdad. Y tenemos que escudriñarla. Entonces, todas esas promesas son reales, son verdaderas, son para nosotros. Sí, son para nosotros. Pero vienen con condición. Como los contratos, hasta abajo tiene la letra pequeñita, ¿verdad?
Tú firmas todo esto, firmas el contrato, pero tienes que dar la letra finita. Tenemos que leerlo. Si leemos Romanos 8:28, ¿verdad? Versículo que todos conocemos muy bien, y dice el versículo así, se los voy a leer, apúntenlo ustedes para que lo lean después en sus estudios. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Aquellos que lo aman y se someten a Él, hermano. Obedecer a Él, obedecen a Él. El amor a Dios, hermanos, es la tarjeta de identificación del creyente. Lo que vale es la fe que obra por el amor, hermanos. Repito, el amor a Dios es la tarjeta de identificación del creyente. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Entonces, este versículo, cuando lo leemos, inmediatamente decimos, bueno, dice, sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan bien. Ese inmediatamente se nos viene y dice, bueno, todas las cosas les ayudan bien, todo me va a salir bien, todo me va a ayudar, Dios me va a ayudar a todo lo que yo haga me va a ayudar a todo. Pero no lo entendemos lo que dice. Dice lo que a Dios, los que a Dios aman. El amor a Dios, ¿verdad? Y los que conforme al propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, necesitamos a Cristo, necesitamos de su amor, hermanos. Eso es definitivo y eso es obvio. Necesitamos vivir en Cristo. Apartados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Entonces necesitamos vivir en Cristo y es solo aquellos que lo aman, no con labios para afuera, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón lejos está de mí, dice. Entonces, es que aquellos que tenemos que vivir en Cristo, y solo aquellos que lo aman y quienes son llamados por Él, para su propósito, ¿verdad? Que Él hará que todas las cosas obren para bien. El amor a Dios se manifiesta no solo con palabras, hermanos. Hablar es fácil, decir las cosas es fácil, aplicarlo, obrarlo en nuestras vidas es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese es otro versículo, otro ejemplo, con frecuencia lo interpretamos erróneamente. Alguien dijo una vez, no puedes matar a un hombre de hambre si éste se alimenta de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. De sus promesas. Comemos de su pan, bebemos de su sangre, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, que los judíos en ese tiempo lo tomaron y la interpretaron también erróneamente. Dijeron, ¿cómo vamos a comer su carne y beber de su sangre? Nosotros no practicamos el canibalismo, no somos caníbales, no hacemos esas cosas, es pecado comer carne humana, y lo tomaron y se salieron. Y muchos de sus discípulos también no entendieron y muchos lo dejaron en esa ocasión. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? ¿Ustedes se quieren ir también? No entendían la escritura, no entendieron la interpretación, ¿verdad? Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, no entendieron estas palabras. El que no come mi carne vive mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces, el comer su sangre es estar en Él, vivir en Él. Nuestra alma se alimenta de su palabra. Nuestra alma se alimenta de Cristo Jesús. Espiritualmente nos nutrimos y crecemos y maduramos. Bueno, eso es otro estudio, pero eso es lo que más prácticamente entiende ese versículo. Muchos lo interpretan erróneamente o no lo entienden. Entonces, si estamos ahí, si estamos viviendo, estamos en su morada, nunca nos moriremos de hambre. Si estamos ahí al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, nunca nos moriremos de hambre. Nos estamos alimentando de su palabra, nos estamos alimentando de Él, Él estará con nosotros. Es lo que dice el versículo 9. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es decir, Dios es nuestra habitación, nosotros moramos en Dios, es nuestra habitación, ¿verdad? Literalmente aquel que vive, mora y habita, permanece en Dios, es lo que está diciendo. Así como se permanece en casa, así como estamos ahorita en esta pandemia, en esta cuarentena, estamos en nuestras casas, no podemos andar saliendo, ni socializando, ni andar de paseo, ni nada, estamos en nuestras casas, permanecemos en nuestras casas, y es lo que el Señor dice, permanece en mí. ¿Qué significa permanece en mí, hermanos? Pues, no entiendo, hermano, ¿cómo que permanece en mí? ¿Cómo vamos a permanecer en Dios? Esa relación, esa intimidad que tenemos que tener con Dios, hermanos, día tras día tras día. No es religión, hermanos, no es religión, es relación. Muchos entran al cristianismo, vienen a los pies del Señor Jesucristo, muchos vienen pues de otras religiones o de la religión, que donde no se les enseña, no se les exhorta a escudriñar la palabra, por supuesto, y a enseñar lo que el Señor nos pide de nosotros, una relación, una intimidad, día con día, mantenerla. No solamente decir, yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, ven a mi corazón y punto, ya se acabó. No, hay que nutrir, hay que mantener esa relación día tras día tras día. El Señor quiere estar constantemente en comunión con nosotros y nosotros con Él, hablándonos y hablando a través de la Escritura, orando. Nosotros oramos nuestras devociones, leyendo las Escrituras, meditando en su palabra, manteniendo una relación día con día. No solamente, como dije la semana pasada, cuando vienen las aflicciones, entonces corremos a la iglesia. Cuando vienen los problemas en el hogar, en el matrimonio, las enfermedades, corremos a la iglesia y empezamos y entonces hasta aprendemos a orar. ¿Por qué? Porque pues, nunca hemos tenido esa relación día tras día. Pero entonces estamos en el hogar, estamos en la casa de Dios, comemos de la cocina de Dios, es decir, estamos en la casa de Dios y comemos de su cocina, de su palabra, bebiendo de su sangre, del Salvador. Esa relación, hermanos, es lo que digo, esa relación estando en Él y Él en nosotros. En el ático de Dios hay una fuente de tesoros, una bodega de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Todo lo que necesitamos en la gracia de Dios y de acuerdo a las riquezas de Cristo Jesús, como dice Pablo en Efesios. Hay un jardín en su casa, en su casa hay un jardín que uno puede ir a refrescarse, hermanos. Tal y como lo hizo Adán y Eva cuando salían al jardín, ¿verdad? Hablar y a platicar y mantener esa relación con Dios. ¿Acaso, pregunto, estamos con Dios? ¿Estamos en la casa de Dios, con Dios? ¿Acaso vamos a Dios para todo lo que necesitamos? Él no solamente cuando tenemos esa urgencia, sino todos los días, hermano. ¿Acaso descansamos en Dios? ¿O vivimos afligidos todo el tiempo? ¿Agobiados todo el tiempo? ¿Dudando todo el tiempo? No creo que Dios cumpla, no creo que Dios vaya a venir, no creo. ¿Acaso tenemos comunión con Dios? Esa relación que acabo de mencionar, esa intimidad, ¿verdad? Dejemos a un lado la religión, dejemos a un lado y tenemos que tener relación. Es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y lo mismo le puedo enseñar a mi periquito, a mi loro, decir lo mismo, y con eso ya lo hago un loro cristiano, ¿verdad? No, una cosa muy fácil decirlo, pero la cosa es obrar, mantener esa relación, y eso es lo que el Señor quiere, relación, no palabras, no solamente palabras que salen de una boca, de dientes para afuera. ¿Acaso no es lo que Jesucristo dijo en Juan 14, 23? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Repito, el que me ama. No solamente repetirlo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y sigo con mi vida, como mi corriente, no tengo ni mantengo ninguna relación, pero yo nada más de vez en cuando digo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, sí soy cristiano. Dice, no, el que me ama y lleva y mantiene una relación conmigo, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, todo lo que está aquí, la guardamos, la aplicamos, la vivimos en nuestra vida para que se hagan realidad en nuestras vidas y sean de bendición
Mi Padre dice, mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Vendremos a Él y haremos con Él morada. Eso es lo que dice el Padre. 14:23. Veamos la segunda promesa, rapidito, hermanos. Versículo 14. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pondrélo es la segunda parte del versículo 14. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo pondré en alto. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a poner? Nos va a poner en alto el Señor. Pues porque ha conocido mi nombre. ¿Qué es lo que necesitamos cuando estamos en problemas? Cuando los enemigos, las enfermedades y todo bajo el sol caiga sobre uno, nos sintamos agobiados, acechados. Necesitamos al Altísimo que nos levante. Necesitamos que nos levante y que nos levante. Y que nos levante y que nos levante sobre todos esos problemas, sobre todas esas circunstancias. ¿De dónde viene mi socorro? Levanto mis ojos a los montes donde viene mi socorro. Él nos va a levantar sobre todos esos problemas, sobre todas las necesidades. Dice, lo pondré en alto. ¿Por qué? Porque ha conocido mi nombre. Esa es la condición. Entonces, recuerdo que leí una vez una anécdota de las águilas. Cuando están en pleno vuelo y los cuervos vienen a picotear a las águilas, vienen a picotear sus alas de las águilas y molestarlas cuando están en el aire. ¿Saben lo que hacen las águilas cuando están siendo molestadas por las águilas en pleno vuelo? Vuelan más alto, vuelan a una altura mucho más alto, una altura que los cuervos no pueden llegar, ¿verdad? No pueden alcanzarlos ni volar. Eso es lo que Dios hace cuando moramos bajo sus alas, hermanos. Dice la palabra del Señor, estáos quietos y sabed que yo soy Dios. Ese es el Salmo 46:10. Tremendo y muy bonito. ¿Qué significa esto? Estáos quietos. Estáos quietos, ¿qué? Y saber que yo soy Dios. Ese es un versículo dado en un contexto de problemas, de aflicción. Cuando nos encontramos de persecución, de problemas, de aflicción, y estamos como gallinas sin cabeza, queremos correr, si andamos corriendo arriba para abajo, no sabemos qué hacer. El Señor dice, estáos quietos, tranquilos, confiad que yo soy Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ensalzado he de ser entre las gentes, dice, ensalzado seré en la tierra, Jehová de los ejércitos es con nosotros, dice, termina el Salmo, ¿verdad? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto, hermanos, no es un evangelio de prosperidad y de salvación o de salud que hablamos la semana pasada, donde los predicadores, los maestros, ¿verdad?, se paran y empiezan a decir, todos ustedes van a ser prosperados económicamente, todos ustedes van a ser sanados, todos ustedes van a ser, en fin, todo lo que ustedes quieran, el Señor se los va a dar, todo en su vida tiene que tener éxito porque son hijos de Dios. No hay ningún hijo de Dios fracasado, ningún hijo de Dios que tenga esto, ni falla, que ande en derrota, ningún hijo de Dios. En fin, son doctrinas que hablamos la semana pasada de la prosperidad, de la salud, que dice que ninguno tampoco debe andar enfermo, ¿verdad? Que todos deberíamos, y cuando alguien está así, y cuando alguien está enfermo, y cuando alguien se encuentra con problemas de esa naturaleza, es que está en pecado, simple y sencillamente así salen. Esa es doctrina de la prosperidad. Si no tienen prosperidad, no tienen éxito, no tienen la salud, no tienen eso, están en pecado. No es una doctrina de lo que estamos hablando, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, enseña, redarguye, ¿verdad?, la sana doctrina, instruye en todo momento y fuera de tiempo la sana doctrina. No te metas en genealogías, de fábulas, ni de cuentos, de comadres, ni de chismes, nada de esas cosas que nada edifica espiritualmente, hermanos. Estos predicadores de doctrinas de prosperidad y salvación diluyen la sana doctrina, mitad palabra y mitad mentira, tal y como lo hizo el diablo, tal como lo hace el diablo, confundiendo a las gentes, confundiendo al pueblo de Dios,
Por eso es que anda tanto pueblo de Dios confundidos con la palabra de Dios. No saben, creyendo todo lo que dicen estos predicadores, charlatanes, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Y a todos aquellos falsos maestros y profetas, cuidado, cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que predican. No solamente se les tiene que forzar a la persona que pasen al frente a que acepten al Señor Jesucristo y ya, con eso para que llenen sus bancas, para que llenen sus iglesias. No, cuidado, porque Dios, un día vamos a estar frente a Él, todos y cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad como maestros, como pastores, como líderes, como evangelistas, es llevarlos, enseñarlos, guiarlos a toda verdad. No solamente para nuestro interés, para nuestra gloria, para nuestros reinos, de nuestras iglesias, para llenar nuestras bancas, para dominarlos y controlarlos. Tengan mucho cuidado a todos aquellos que pretenden que están haciendo lo verdadero. Seguimos, hermano. Pero pregunto, ¿es esto fe? ¿Fe verdadera a la luz de este salmo? ¿Verdad? A la luz de este salmo, todo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Fe no es creer y esperar en milagros. Escuchen esto, hermanos. La fe verdadera, porque hay fe fingida en todo, hermano. Hay fingimiento en todas las cosas del Señor. Pero hay lo verdadero y hay lo fingido. Y hay que tener discernimiento para escoger y saber cuál es lo verdadero. ¿Verdad? Discernir los espíritus, dice la palabra. Entonces, escuchen esto. Fe no es creer y esperar en milagros. Fe es confiar en Dios cuando los milagros no vienen. Repito, fe no es creer y esperar en milagros. Fe es creer. Fe es confiar. Fe es confiar en Dios cuando los milagros no vienen. Eso es fe. Fe como la de Job, cuando dijo, he aquí, aunque me matare, en él esperaré. Seguimos con el alto. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Verdad? El salmista dice en el Salmo 9:10, y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, a los que confiaron en su nombre, ¿verdad? No solamente lo hablaron, lo mencionaron, sino confiaron en su nombre, en el carácter que hablamos en el primer estudio, el carácter del nombre de Dios. Cada nombre de Dios tiene su carácter. Confiamos en ese carácter de Dios. Pablo nos recuerda en Gálatas 4:9, mas ahora habiendo conocido a Dios, o bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo que os volvéis de nuevo a lo flaco, es decir, a lo débil, y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Es decir, una vez que volvemos, hemos aceptado, servido, tenemos al Espíritu Santo y conocido al Señor y todo, y nos volvemos a lo anterior, a lo religioso, al mundo, a las cosas que éramos antes. Entonces, ¿por qué correr de regreso al mundo? Dice Pablo. ¿Por qué correr al movimiento de la nueva era? El movimiento de la nueva era es el movimiento que estamos viviendo hoy en día, el movimiento en el humanismo, que todo lo que tenemos, todo lo que nos viene es por el hombre es Dios, humanismo. ¿Por qué correr en todas direcciones excepto en la dirección de Dios? Eso es lo que el hombre está haciendo. Corre en todas direcciones y queremos encontrar respuestas por todos lados, menos en Dios. Seguimos con la promesa, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Tremenda promesa, sencilla. Me invocará, me llamará, me buscará y yo le responderé. ¿Ya? Entonces, como dijimos, es Dios es fiel, Dios es verdadero. Y Dios está con nosotros y Dios escucha la oración, hermanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, dice Santiago. Dios escucha nuestra oración y antes de que salga por nuestra boca, antes de que la pronunciemos, el Señor ya sabe lo que queremos decir. Entonces, es increíble. Nosotros como hombres, entre hermanos, hermanas en Cristo Jesús, ¿cuántas veces, hermano, nos hablamos, nunca nos respondemos, ¿verdad?
Nunca nos contestamos, no tenemos tiempo, no hay tiempo de responder, contestar o levantar el teléfono para contestar una llamada que me hizo un hermano, ¿verdad? El Señor no es así, hermanos, no. Hermanos, tú le hablas, el Señor te responde. Tú le hablas, el Señor te responde. El Señor te va a responder. El profeta Isaías dice en capítulo 65, 24, capítulo 65, versículo 24, aquí está el Señor Jehová hablando. Y será que antes que clamen, responderé yo. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Lo que acabo de decir, hermanos. El Señor, será que antes que clamen, responderé. Será que antes que clamen, responderé yo. Y dice, aún estando ellos hablando, yo habré oído. Esa es la fidelidad que es de nuestro Dios. Versículo 15. Con él estaré yo en la angustia. Versículo 15. Con él estaré yo en la angustia. Tenemos la intervención divina de Dios, ya hablamos de eso, sobre nuestras vidas. Todo momento, toda situación, toda circunstancia, Él está con nosotros. De noche, de mañana, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, Él está con nosotros. Es la intervención soberana y divina de Dios en nuestras vidas. Tenemos la seguridad divina de Dios en su nombre, porque confiamos en su nombre, confiamos en Él, en su carácter, y tenemos la seguridad de Él, que Él está con nosotros. Y tenemos oraciones contestadas cuando lo buscamos aquí. Tenemos las oraciones que dice que Él nos va a contestar cuando lo buscamos. Y ahora Él estará con nosotros en la angustia, el que acabamos de leer. Con Él estaré yo en la angustia. Él estará con nosotros en la angustia. Dios será nuestro compañero en la angustia. Cuando sentimos solos, cuando no hay nadie que nos dé un apapacho, un abrazo, cuando no haya nadie, nos sentimos solos en este planeta. Qué mejor que compañero que Dios mismo, estando en la angustia, en la aflicción, en los problemas, cuando nos sentimos solos, cuando el mundo nos oprime, nos agobia con la soledad. Dios está ahí, ¿verdad? Dios está ahí para ser nuestro compañero